levante como varón, se levante como el líder de casa, no el que manda, no, el líder de casa. Esa es el propósito. Hermano Néstor, por favor. Gloria a Dios. En ese mismo espíritu vamos a... Así es de que les voy a pedir ahí, como están inclinaditos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Dios del cielo, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido ser, Padre. Y no ha sido con otro propósito, Dios mío, de alabarte y glorificarte, Padre. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, pidiéndote de tu amor, de tu ayuda, Padre, en tu nombre, Padre, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Conocer más de ti, Señor, y podamos cumplir ese grande propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe, Señor, la alabanza, la adoración, Padre. Recibe, Padre, la gratitud que hay en cada vida, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, Padre, fuerte y poderoso, bendito Dios del cielo, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Nos gozamos delante de ti creyendo en tu palabra, bendito Dios del cielo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que tú extiendas tu mano en este momento, Padre, y nos sigas ayudando, Padre. En el nombre de Jesús, a ti te damos honra y gloria, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. ¿Ahora sí podemos hacer el examen? ¿No? ¿Todavía no? Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a hacer una práctica igual que en la escuela. Y lo vamos a hacer porque es necesario hacerlo. Amén. No, con esto vamos a... No se trata de esto, de avergonzar a alguien, no. Se trata de que damos juntamente. Amén. Amén. De eso se trata. Así es de que no se me pongan nerviosos, ¿ok? Van a tomar pueden agarrar sus apuntes, lo que sea para hacer este ejercicio. Pero también el día de hoy, hermanos, yo quiero motivarlos a seguir buscando de Dios. Cuando me refiero a motivar, la palabra motivar significa, o sea, ¿qué motivo es el que nos lleva a nuestras emociones? No emocionarnos, ¿sí? Eso ya es secundario. Pero vamos a ver cómo Dios nos motiva. Y para eso, mis hermanos, vamos a abrir la escritura. Eso es para que nos vayamos relajando un poquito y no entremos en nervios, ¿ok? Porque de repente cuando dicen examen, cuando decimos vamos a empezar a hacer esto, de repente nos empezamos a poner nerviosos, ¿amén? Yo también estoy nervioso, ¿ok? Todos estamos nerviosos, pero lo hacemos para nuestro Dios, ¿amén? Estamos aquí para nuestro Dios. Así es de que vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 15. Y bueno, ¿dónde está Corintios? ¿Quién escribe Corintios? Que vayamos aprendiendo, amén. ¿Quién escribe? Sabemos que están primero los evangelios y después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles y después viene el grupo, ¿verdad? Donde hemos dicho que vienen muchas ciudades, ¿verdad? Corintios, Éfeso, y vienen todas estas. Dentro de ese grupo de cartas que escribe Pablo está el libro de Corintios. Ahí vamos a leer 1 Corintios y vamos a leer, a ver el capítulo 15. Gloria a Dios. Estamos con 58. Amén. 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 Ok.
Esto es motivación del cielo, amén. No es motivación del hombre, es una motivación del cielo. Hemos visto el principio y es bien hermoso el principio porque nos va a enseñar muchas cosas, pero el final es emocionante. Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. He aquí, os digo un misterio. Esto lo hemos leído muchas veces, pero es emocionante, es motivante escuchar al Señor decirnos esto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción, dice, y esto mortal se haya, que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, esto lo dice el Señor, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Unas veces dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es motivar, hermano. Eso el Señor nos motiva. Miren, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermosas palabras del Señor, hermano. Gracias. Qué hermosas palabras del Señor que nos dice, ¿verdad? Que trabajemos. Y no dice que trabajemos algunas veces, dice que trabajemos constantemente, siempre. Que estemos pendientes de la obra. Amén. ¿Se gusta, hermano? Amén. Ok. ¿Ya están más tranquilos? Voy a pasar por mi hermana Marta. ¿Está bien, hermana? Eso, hermana, sí, el que diga sí. Vamos a hacerlo todos juntos, amén. Hoy quisiera hablar un poquito de los acontecimientos finales. Es algo muy breve lo que vamos a ver, pero es algo que quiero que nosotros veamos cuál es el final de la historia. ¿Y por qué voy a tocar un poquito el final de la historia? Porque si nosotros empezamos a caminar con todo el proceso del inicio, vamos a llevarnos cierto tiempo. Y yo quiero que en ese cierto tiempo que veamos a grandes pasos la historia de Dios y lo que quiere hacer con el hombre, también vamos a tocar algunos puntos finales, ¿sí? Puntos finales que para mí son gran motivación, porque eso es la culminación, eso es lo que Dios va a hacer en un momento determinado, ¿sí? Estamos viendo esta historia y a través de la historia nos hemos dado cuenta que estamos muy pronto esto sucederá, y eso es lo que cada uno de nosotros se tiene que llevar el día de hoy, que muy pronto va a suceder esto. Amén. A pesar de la incredulidad que hay en todas las naciones, a pesar de todo eso, va a suceder, mis hermanos. En un abrir y en un cerrar de ojos, vámonos. Va a suceder, hermanos. Está escrito. Está escrito. Y si está escrito, va a suceder. ¿Sí? Y estamos como en los tiempos de Noé. ¿Sí? Había una incredulidad al 100%, porque de todas las personas que les habló Noé, nadie aceptó, nadie hizo caso, ¿sí? Todos lo tomaron como que no iba a suceder, pero de repente cayó la primera gota, mis hermanos. De repente cayó otra gota, y de repente esas aguas, ¿verdad?, que estaban en los cielos, que ya lo vimos en el libro de Génesis, se derramaron. Y hermanos,
aconteció lo que Dios había dicho. Y también va a suceder exactamente lo mismo. En un abrir y en un cerrar de ojos, nos vamos a ir a gozar con el Señor. Entonces es muy motivante saber que lo que estamos haciendo no es en vano, que estamos aquí, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos unidos, alabando a nuestro Dios y reconociendo que tarde o temprano se va a cumplir su palabra. Amén. Entonces, voy a terminar con eso que empecé para no saltarme de un lado a otro. Voy a leer una parte de un libro que yo lo obtuve hace, no sé, sacar cuenta sería hace unos 30 años. Y es un libro que lo he cargado por toda mi vida. ¿Sí? Se llama Prepárate para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo se los enseño ese libro, está todo, tiene muchos apuntes, está sucio porque tiene como 30 años que compré ese libro. Nadie me dijo compra ese libro, sino cuando yo me convertí, una vez fui a una librería cristiana y anduve buscando y ese me gustó, lo compré. Y hasta la fecha ha sido para mí un libro de mucha bendición, ¿sí? Y es prepárate. Y desde entonces Dios me ha dicho prepárate, prepárate. ¿Por qué nos dice Dios que nos preparemos? Porque tarde o temprano se va a cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 18. Gloria a Dios. ¿Dónde está el libro de Tesalonicenses? Adelante de Colosenses. Vamos a regresar, hermanos. Vamos a lo que empezamos un día, de poder tomar la escritura y saber dónde estamos ubicados, porque eso es bien importante. Amén. Ahora que estamos viendo toda la historia, nos vamos a ir de un libro a otro y se va a volver muy interesante. Ahora, ¿quién es el valiente que va a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18? Y déjenme tomar... Y siéntase... Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, ¿quién es el que va a leer? Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Dice la bendita palabra, Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Dice que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no presidaremos a los que duermen, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Por lo tanto, Alentados. alentaos los unos a los otros. Amén. ¿No se goza? Ay, si quiere ahí conservarlo mi hermano, o que el hermano Sergio nos ayude ahí a coordinar el micrófono cuando le toque leer a alguien. Qué hermoso es, hermano, estar reunidos en la casa donde se adora a Dios. Amén. Y que nos gocemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Que nos gocemos en lo que Él ha determinado para su pueblo. Y vamos a ver nosotros a través de esta historia, vamos a ver, hemos visto que Dios creó los cielos y la tierra, ¿va? Y que creó todas las cosas que existen en 7, y que un día ocupó para descansar, esto son 7 días, y que grandes escritores dicen que el tiempo del hombre, el tiempo de esta tierra van a ser 6,000 años, y que el séptimo día va a ser el milenio que se va a cumplir. La mayoría, mis hermanos, la mayoría sabemos que el tiempo se está cumpliendo y que prácticamente esos 6,000 años ya se están cumpliendo, ya no sabemos en qué momento, pero de un momento a otro esto va a suceder. Amén. Por lo que está escrito en la palabra, no por conjeturas que estemos haciendo, sino porque lo que está escrito en la palabra, ese momento va a ser muy próximo. Amén. Por eso es de que ahora nosotros tenemos que seguir hablando con la verdad. Hermanos, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y más cuando hablamos la palabra de Dios. Si nosotros hablamos las verdades tales y como son, y que a veces nos vamos un poco dolidos porque el Señor pues nos pegó fuerte, ¿verdad? Pero eso va a ser muy bueno para cada uno de nosotros. Amén. Y hoy vamos a hablar también un poquito al respecto de una copia para leérselos tal y cual. Y dice... son 2 pasajes claves de la Escritura que nos hablan de la primera parte de la segunda venida de Cristo. El orden de los eventos relatados en Primera de Tesalonicenses, que nos acaba de leer hermano, dice, es el siguiente. Primero, el Señor descenderá del cielo. Arcángel, y la trompeta de Dios. Número 2, mientras el Señor desciende, los muertos en Cristo, no todos los muertos, levantarán con cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15:52. 3. La transformación de los cuerpos de los cristianos vivos cuando Él venga, de un estado mortal a otro inmortal, de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, de un cuerpo pecaminoso a uno inmaculado. En otro pasaje, Pablo dice que cuando Jesús venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora otro valiente que lea Filipenses 3, versos 20 y 21. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere leer ese pasaje? Filipenses capítulo 3, y vamos a leer solamente 2 versos, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Hermanos, estamos leyendo la última parte, lo que va a acontecer de un momento a otro. Eso es lo que Jesús está diciéndonos el día de hoy. Amén. Por eso es motivante, hermano. Para mí es muy motivante que el Señor me siga recordando lo que va a suceder. Ese gran acontecimiento que va a suceder. Eso es lo que estamos leyendo. Ese es el final de la historia. No estamos viendo el principio, ¿sí? Estamos viendo el final. Porque si vamos a ver todo el proceso, pero este final es emocionante, es para que tomemos fuerzas, para que sigamos consagrando nuestras vidas a Dios. Dice, el apóstol Juan afirma que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. Le voy a pedir a mi hermano Sergio que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Amén, hermano. Nos está confirmando ese verso lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo. Dice, ni los cristianos vivos ni los muertos podrán entrar al cielo sin esa transformación corporal. Dicho cambio ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Colosenses 15:52. Eso ya lo habíamos leído, amén. Dice, cuando estos tres eventos hayan acontecido, iremos con Cristo al cielo. Esto se llama rapto. Aunque la palabra rapto no está en la Biblia, es usada en sentido bíblico y etimológico. La palabra castellano rapto proviene del latín raptus y del griego arpazo, de la cual se traduce la palabra arrebatar, que también lo vimos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Estos cuatro sucesos forman lo que se llama el rapto de la iglesia. Yo me gozo, mis hermanos. Yo me gozo. ¿Y saben por qué yo me gozo por esto? Porque hay un fin, ¿sí? Hay un fin. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que hacemos por obedecer a Dios, por de alguna forma agradarle, tiene una recompensa grande, mis hermanos. Y es estar en la misma presencia de Dios. O sea que vale la pena obedecer, vale la pena que nosotros continuemos esforzándonos, vale la pena estar en la casa de Dios aprendiendo cada día más y más de Dios. Amén. Esta es la motivación para el día de hoy, mis hermanos, ¿sí? Que pronto sucederá esto y que no es en vano lo que estemos haciendo, no es en vano lo que está, el tiempo que estamos usando no es en vano. Va a llegar un momento en que esto se va a acabar y nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que sigámonos motivando, sigamos comunicándonos y sigamos diciéndonos Maranata, Maranata. Maranata, Cristo viene. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿No se emocionan, mis hermanos? Amén. Yo estoy emocionado. Aunque ya me lo han dicho muchas veces, pero yo me emociono porque sé que mi Señor está muy pronto al venir y que yo me tengo que seguir preparando, me tengo que seguir esforzando para estar delante de su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a empezar a participar y vamos a ver cómo empieza todo esto. ¿Quién quiere poner, qué es lo primero que nosotros vimos? Nosotros vimos que hay una primera línea en la parte de arriba. ¿Cuál es? Si traen sus apuntes o si están recordando, ¿cuál es esa primera línea? Dios. Es Dios. Amén. Y esa línea, hermano, es tan importante. ¿Por qué dijimos que es tan importante esta línea de arriba? ¿Por qué, hermano? Porque, hermanos, y como estaba diciendo usted la otra vez, que a veces no sabemos qué significa Dios. Si no entiende quién es Dios. Por eso es muy importante, porque es una pregunta que se le puede hacer a cualquiera. Por ejemplo, si le conoces a Dios, ¿pero quién es? Luego ya usted dio una cita, que dice la palabra que es el principio alto. Amén. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante, saber que Dios es por sobre todas las cosas. Que Dios es el alfa, es el omega, el principio y es el fin. ¿Sí? También comentamos que Él creó todo lo que hay. ¿Verdad? Dijimos que lo visible y lo invisible. Y que Él se remonta a tiempos para hacernos saber de todo lo que ha pasado. Esa línea es muy importante. Yo puedo recordar un poquito que yo me hacía esa pregunta y no sé si ustedes se la hicieron en algún momento de su vida. La pregunta es, ¿quién soy yo? No sé si les pasó. A mí me pasó en la escuela. Después de tener ciertos estudios, me pasó y dije, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Qué vine a hacer a esta tierra?
No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Y cuando me empezó a suceder esto, empecé a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Pero esto, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, que nosotros somos productos, que nosotros somos creación de Él, las cosas empiezan a aligerarse mucho en nuestras vidas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía un encuentro con mi papá, él y yo, entonces yo le decía, bueno, tú me das consejos, pero esos consejos que tú me das no los llevas a cabo tú. Entonces, ¿cómo puedes tú decirme que yo me obedezca, que yo haga esto, que yo haga el otro, ¿no? Y empezábamos a platicar y llegábamos a esa conclusión. Sí, bueno, y tú quién eres, y yo quién soy, y a qué venimos, ¿no? Y bueno, se venía una serie de preguntas y todo. Pero mis hermanos, si nosotros entendemos desde un principio que nosotros somos creación de Él y que estamos abajo de Él y que todo lo que Él diga es amén, eso se nos va a aligerar muchísimo a nosotros. Amén. No es el hombre que viene aquí a predicar. O sea, estamos leyendo la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar a estudios después al respecto de la palabra de Dios. Pero bueno, después, abajo de esto, ¿qué venía, mis hermanos? Creación. La creación. ¿Qué más? Angelical, o creación angelical y Ok. la creación del ser humano. Si nosotros no entendemos también esta parte, ¿sí? Que antes de nosotros ser creados, Dios hizo una creación angelical, también va a ser muy difícil que nosotros podamos entender la Escritura. Nosotros debemos entender que crear al hombre, Dios creó los ángeles. Hubo una creación angelical. Si nosotros podemos entender esa parte también, entonces vamos a entender muchas cosas por qué los ángeles visitaba al hombre. ¿Sí? A ver, ejemplos de momentos que ángeles visitaron al ser humano. Hay muchos. A Lot, A Lot, cuando quiero, hermano. cuando vinieron a sacarlo de Sodoma y Gomorra, Y se aparecieron se le ángeles. aparecía. Entonces es entendible, ahora podemos entender y decir, es que Dios creó ángeles en un principio, por eso es de que hubo esa manifestación. ¿Qué más? ¿Dónde más hubo apariciones de ángeles? Abraham también. Abraham, ¿cuándo qué, hermano? Cuando vino a visitar a Abraham a decirle que de la promesa que le había dado anteriormente, vino Dios y un par de ángeles con él. El hermano se va a llevar los premios, así es de que no le echan ganas. A María, A cuando María. le dijo que la iba a visitar, y le iba a nacer Jesús. Hay muchas manifestaciones y ahora nosotros podemos entender esa parte de la Escritura. Cuando nosotros empezamos a leer esos pasajes donde hay apariciones, debemos de saber que una creación angelical, y esa creación prácticamente también está arriba del hombre. ¿Sí estamos bien? Porque primero Dios creó a los ángeles. No es de que sean superiores a nosotros, pero están influyendo en la vida de nosotros. Por eso es de que habíamos comentado que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Cuando yo me peleo con mi esposa, no es que esté teniendo lucha contra sangre y carne, sino estoy teniendo lucha contra ¿qué? El enemigo, contra huéspedes. ¿Va? A veces viene y a lo mejor le mete ideas, dile esto, dile, y nos arrancamos, ¿verdad? Empieza el primer round. Y nos pasa a todos. A ver, mi hermana Rosario, ¿le pasa o no? ¿A quién le pasa? ¿A quién más le pasa? A todos, ¿verdad? Aunque no estemos casados. A ver, Dani, ¿te pasa o no te pasa, mijo? A todos nos pasa. Entonces nosotros debemos de entender que hay una creación angelical y que esa creación angelical está influyendo mucho en la manera de vivir de nosotros. ¿Amén? Ok. En el verso 1 de Génesis dice que Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso debemos de entenderlo bien, hermanos. Después de ahí,
todo lo que existe. Hubo una creación y todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, Dios lo creó. Usted ve el aire, pero existe, ¿verdad? Podemos sentir. ¿Fue creación de Dios? Sí. ¿Dios creó al hombre? Sí, Dios creó al hombre. ¿Dios creó los seres vivos? Sí, Dios creó los seres vivos. Sí. Después de esto, Dios creó al hombre. Y por eso hemos comentado y hemos dicho que Dios es un Dios de orden, porque toda esta creación la hizo para que lo disfrutara ¿quién? El hombre. Entonces viene la creación del hombre. Después de esto viene la caída. ¿Sí? Viene la caída. Y todos esos conceptos, mis hermanos, todo esto que estamos anotando es muy importante para el desarrollo de nosotros como cristianos. ¿Sí? Porque entonces vamos a poder, a través de la caída, podemos ver también la salvación. ¿Sí? Ok, después de esto hubo personajes que se le llaman antediluvianos o antes del diluvio. ¿Quién fue uno de los personajes después de Adán y Eva? Matusalén. Ok, pero si nos vamos, está bien la respuesta, mi hermano, pero mató a Caín, ¿verdad? ¿Sí? Eso, mi hermana, eso, así, hermana. Entonces, Caín mató a Abel. ¿Y quién fue el sustituto? Fue Set. Y todo esto es muy importante. Todo esto que estos personajes son importantes porque dice la escritura que hay una simiente incorruptible, que eso lo vamos a ver, pero que es muy importante saberlo. ¿Quién más después de esto vino? Set después. Y ahí podemos empezar a ver muchos ejemplos, ¿sí? Como Enoc. ¿Quién más? Matusalén. ¿Quién más? Hasta llegar a Noé. Pero hubo muchos personajes. Esos personajes los vamos a ir viendo poco a poco, porque también es importante ver esos personajes porque nos van a decir mucho. Ok, la caída. Después, bueno, son los, yo le voy a poner antes del diluvio. Hay personajes, ok. Después viene el diluvio. Y eso también es muy importante para nosotros. Y después lo último que mencionamos es de que estaba la torre de Babel. Hasta aquí, mis hermanos, esta parte de aquí es muy importante que nosotros conozcamos los pormenores, porque de esto hay muchas cosas importantes, tan importantes para que nosotros podamos leer y entender la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Dios crea los cielos y la tierra, eso ya lo comentamos, y después en el segundo dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y estaba en tinieblas. Pero dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Dios hace la luz, que es lo primero que Dios hace, eso nos dice a nosotros que necesitamos a Dios para que nuestras tinieblas realmente desaparezcan de nuestras vidas. Todas esas dudas, todo eso que nosotros tenemos en nuestras vidas, no hay otra manera de poder disolver eso más que a través de Dios. Por eso es importante. Y después ya viene que hizo las cosas y las hizo en un orden. Por eso es importante que nosotros, y también en esta parte yo puse las cosas que de alguna forma nos enseña todo esto. Nosotros nos enseña todo esto, el principio, que nosotros somos creación de Dios, definitivamente. Somos creación de Dios, que debemos de caminar en un orden y también tenemos que caminar en un propósito, porque Dios al hacer
todo lo que existe, entonces lo hizo con un propósito y era para que el hombre pudiera disfrutar eso. Y si nosotros estamos aquí en esta tierra es porque nosotros también tenemos un propósito. Y ese propósito de nosotros es alabar a Dios, glorificar a Dios, reconocerlo como nuestro Dios, pero aparte de eso tenemos una gran comisión que Él nos ha dejado y que eso también ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos que también hubo una caída, hubo una separación entre el hombre y Dios y por lo tanto necesitamos nosotros una salvación. Entonces cuando nosotros empezamos a enlazar todo esto, mis hermanos, vamos a entender que estamos aquí para poder cumplir la obra de Dios. Amén. Y por eso empecé desde un principio con el final. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocer el final. Debemos de conocer esa parte importante. Vamos a ir viendo, después de ahí vienen los patriarcas, viene toda la historia. Y la vamos a ver a grandes rasgos sin meternos a detalles, ¿sí? Y eso es con la finalidad de saber por qué en un momento dado, por qué el pueblo se llamó primero los hebreos, ¿verdad? ¿Por qué fueron hebreos? Hebreos significa los que cruzaron. Por eso ese pueblo muchas veces se dice hebreo. Si usted lee la carta de los hebreos, eso significa los que cruzaron, los que pasaron, ¿sí? Si usted quiere saber por qué el pueblo se le llamó Israel, porque vino de cuando Dios le cambia a Jacob. ¿Y por qué son judíos? Porque el pueblo, separación, después en el tiempo de Salomón hubo una separación entre las tribus, ¿sí? Unos se fueron al norte, otros al sur, y los de Israel caminaron y desaparecieron, se perdieron, y también lo vamos a ver, pero hubo otra tribu de Judá que continuaron con esa línea, y por eso hasta la fecha se dice que ellos son judíos. Entonces, si todo eso lo podemos entender cuando vayamos estudiando las escrituras, va a ser mucho más fácil para nosotros. Amén. Amén. ¿Le da gloria a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Ok, ahora sí, dicen por ahí, viene lo fuerte, viene lo complicado. A ver. Es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Nosotros el día de hoy vamos a hablar a grandes rasgos también. Hemos hablado que nosotros tenemos que morir al yo, tenemos que morir hemos hablado mucho, el hermano ha hablado mucho al respecto del yo, y yo quiero hoy traer un ejemplo. ¿Por qué nosotros tenemos que morir al yo? Y vamos a ver si podemos entender un poquito el por qué morir al yo desde otro punto de vista. Eso lo podemos hacer de muchas formas, pero vamos a tratar de entender un poquito cómo Dios quiere que nosotros muramos. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 22. Vamos a poner el ejemplo de Abraham para tratar de entender un poquito qué significa morir al yo y cómo Dios galardona cuando nosotros empezamos a morir a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Nosotros, hermanos, somos llamados muchas veces por Dios, muchas veces en nuestra vida, muchas veces Dios nos llama. Cuando nosotros leemos la escritura, cuando escuchamos un canto, cuando alguien nos da un consejo de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos llama, Dios nos dice, nos habla, y nosotros tenemos que responderle a Dios continuamente, ¿sí? Tenemos que decirle: Señor, heme aquí, ¿qué necesitas de mí? Nosotros no sabemos, cuando Dios nos habla, nosotros no sabemos lo que viene, y Abraham no sabía lo que le venía. Dice: y él respondió: heme aquí. Y dijo, fíjense cuando ya Dios empieza ya a ser serio, y dijo: toma ahora tu hijo,
tu único, Dios sabía que era el único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a tratar de analizar un poquito esta parte. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, dice, tu único, Isaac, a quien amas. En este caso, estamos entendiendo perfectamente y sabemos perfectamente la historia de que Dios le está pidiendo a su hijo. Para poder morir, hermanos, al yo, Dios quiere que nosotros entreguemos lo más preciado que nosotros creemos tener. Yo no sé qué es lo que nosotros nos guste, a lo que nosotros amemos más, pero muchas veces Dios nos lo pide. Dios conocía perfectamente a Abraham y sabía que Abraham iba a ser obediente. Ahora, y eso lo hemos dicho muchas veces, que si Dios nos pidiera a un hijo, pues yo creo que muy difícilmente lo haríamos, por eso a nadie se lo pide. Pero sí pide Dios en este tiempo que las cosas más importantes que nosotros tengamos, se las entreguemos a Él, las podamos sacrificar en holocausto a Dios. Eso sí nos lo pide. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La respuesta de Abraham, y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Primera cosa que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, tenemos que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y lo que Dios quiere es que nosotros vamos a entregarle a Dios en sacrificio todo eso que amamos. Es lo que Dios quiere. O sea, si nosotros queremos entender un poco qué significa morir al yo, es entregar todo aquello que nos apasiona, que nos gusta, que de alguna manera Dios sabe que eso es lo que nosotros queremos. Y usted puede incluir también a su hijo, mis hermanos, no de la manera en que usted va a irlo a sacrificar, pero sí ponerlo a los pies del Señor y ponerlos, que Dios pueda encaminar a sus hijos hacia Dios. Dice la palabra del Señor, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso se nos ha dicho muchas veces, que estas palabras de Abraham era porque él tenía fe en que Dios iba a hacer lo que había determinado. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. En ningún momento Abraham dudó de lo que Dios quería hacer. Y Dios sabía perfectamente, porque acuérdense que Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Así es de que él sabía que Abraham no estaba engañando a Dios, solamente al simular, al querer sacar un cuchillo y que al último se iba a arrepentir. No, Dios sabía perfectamente que él iba a cumplir la voluntad de Dios. Entonces Dios en esta noche también nos dice que nosotros no engañemos a Dios, que si Dios nos pide que nosotros podamos dejar algo que nos está entorpeciendo en nuestro caminar, eso es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando Dios nos pide algo, mis hermanos, cuando Dios nos pide algo, Él es el que va a proveer, Él es el que nos va a dar las fuerzas. Dice que Dios no pone cargas, ¿que qué? Que no podamos llevar, ¿sí?
Entonces, si Dios nos está pidiendo algo, si Dios quiere que moramos a algo, Dios lo que quiere es que no nos engañemos y que tratemos de realizarlo. ¿Para qué? Para poder estar en la presencia de Dios. Y eso es en el libro de Hebreos. Todos sabemos que el libro de Hebreos habla de esos grandes hombres, y uno de ellos, de los que habla el libro de Hebreos, es precisamente de Abraham, un hombre de fe, padre de la fe. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esta parte, hermanos, es muy importante. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Eso podemos ver que puede representar, hermanos, que si Dios está pidiendo algo de nosotros, que nosotros tenemos que ir en oración a Dios. Tenemos que ir en adoración a Él y poner, ¿por qué no? ¿Por qué no poner algo? Ahora se han vuelto tan complicados, ¿sí? ¿Por qué no ponerlos y decir, Señor, te entrego aquí? Tú sabes lo que ellos son, no sé, tantas cosas que podemos decir de ellos. Nosotros como jóvenes vivimos también una juventud, vivimos vida atrabancada. ¿Por qué ellos no van a tener también ese tipo de pensamientos o de situaciones? Ellos empiezan a crecer, son jóvenes y van a poder sentir lo mismo, ¿sí? Todos nosotros en algún momento pasamos por esa etapa, pero el consejo para el día de hoy, para nosotros, es de que nosotros vayamos en oración a Dios y pongamos a los hijos, Señor, aquí están, te los entregamos, haz de ellos lo que tengas que hacer, pero Dios nos está diciendo que tenemos que entregar. Si nosotros tenemos alguna dificultad, podemos ir hacia Dios y decirle, Señor, ya no puedo con esta situación, ayúdame, te la ponemos en tus manos. Y como sabemos que Dios está en la línea de arriba y como Él es el creador de todo y Él es soberano y Él está al tanto de todo, entonces nosotros podemos decir y confiar, Señor, confiamos en ti. Confiamos en ti. Yo creo que tú nos vas a ayudar. Yo creo que estás por sobre todas las cosas. Y aunque haya potestades caídas, ¿verdad? Tú tienes el control absolutamente de todo. Pero lo que Dios nos pide es que nosotros vayamos al altar, que nosotros podamos decir, Señor, te ofrecemos esto que tú nos has permitido tener, te lo ofrecemos a ti para que tú hagas con ellos lo que tengas que hacer. O con alguna cosa que nos esté aconteciendo. Alguna cosa que nos esté aconteciendo, aquello que nosotros a lo mejor amamos mucho, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros nos despojemos y entreguemos eso. Eso es prácticamente empezar a morir a nosotros, a los pensamientos, a nuestros deseos, a todo aquello que de alguna manera está causando una barrera para... Amén. Amén. Pero Él tuvo una recompensa grande. Amén. Dice el verso 10, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, y aquí hay una aparición, ¿sí? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Cuando nosotros disponemos nuestras vidas y queremos entregarle a Dios quizá mucho de lo que nosotros queremos, Dios pone los medios para que nosotros podamos salir adelante. Este es un pequeño ejemplo, mis hermanos, de lo que significa morir al yo. ¿Qué nos está atorando? ¿Qué es lo que no nos permite estar en comunión con Dios? Entreguémoslo a Dios, entreguémoslo en holocausto, entreguémoslo y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que yo más deseo, esto es lo que yo más quiero, te lo entrego a ti y yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú vas a estar en medio de todo esto. Y es el único que nos puede ayudar, mis hermanos. Y cuando nosotros nos demos cuenta, Dios va a poner los medios para que nosotros
salgamos adelante. Pero siempre y cuando todo esto lo hagamos de todo corazón, que no lo hagamos de una manera de un sentimiento fingido, sino que lo hagamos de verdad. Y en ese momento Dios nos va a dar la salida. Yo no sé si con este ejemplo podamos entender un poquito lo que es morir al yo, pero nos vamos a dar cuenta que en toda la Biblia hay gente que está muriendo al yo. Pablo es uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, digo, es el maestro de maestros. Él nos enseñó a morir al yo. Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos, mis hermanos, a morir al yo, entonces nosotros nos empezamos a convertir en instrumentos útiles para Dios. Es cuando Dios empieza a decir, Él ha entendido que tiene que morir, pero está muriendo por querer hacer la voluntad mía. Y entonces Dios nos empieza a dar los medios para que cada uno de nosotros podamos salir adelante. Amén. Pero tenemos que llegar con esa determinación de decir, Señor, te estoy entregando lo que yo más quiero. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que más nosotros queramos, pero yo recuerdo que yo lo primero que le entregué, yo estaba, creo, en el segundo semestre de la universidad estudiando la carrera de matemático y a mí me apasionaba todo eso. Y yo creo que fue algo que entregué, lo primero que entregué en mi vida, ¿sí? Sabiendo que yo podía seguir ejerciendo todo eso, se vinieron complicaciones, empezó a truncarse todo eso, pero yo le dije, Señor, yo creo que es más importante conocer de tu palabra, es más importante conocer completamente de ti que seguir estudiando. Yo, tiempo atrás, en la universidad, yo me dormía, mis hermanos, y cuando yo dormía, yo empezaba a... Entonces, yo no digo que la escuela es mala, y no malentendamos esto, amén, pero hay cosas que Dios quiere truncar en nuestras vidas. Queremos que Dios ponga ya un fin a todo eso. Y cuando Dios empezó a hacer esto, yo le dije, Señor, sí, es muy bonita la escuela y todo, pero si tú estás poniendo barreras para esto, yo te entrego mis estudios. Yo entregué todo esto, yo me caso con mi esposa, empezamos a caminar el primer año, ella no era cristiana, empezamos a caminar y ustedes comprenderán que hay una lucha, ¿verdad?, entre dos personas que no tienen una misma ideología, hubo muchas luchas. Gracias a Dios ella se convierte al primer año y yo ahora entiendo que Dios tenía ya un plan para nuestras vidas. Ella se convierte en el primer año y después de convertirse se empieza a convertir su familia, se empieza a convertir mi familia y bueno, a la fecha ahí sigue la generación. Ahora tengo una sobrina, ¿verdad?, que es esposa de un pastor y ahí van. Entonces yo creo, mis hermanos, que cuando Dios determine algo en nuestras vidas, nosotros tenemos que decir, sí, Señor, amén. ¿Por qué? Porque Él tiene algo para nosotros. A lo mejor si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la vida de Pablo, Pablo era un estudioso, tenía grandes conocimientos y a lo mejor él pudo decir, cuando empezó a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, a lo mejor dijo, pues yo tengo otras metas, ¿verdad? Yo lo que quiero ser, pues a lo mejor llegar a ser algo más que de lo que estoy ahí. A lo mejor yo quiero ser el mero del Sanedrín. Posiblemente pudo haber pensado Pablo eso, pero él dijo, no, Señor. O sea, tuvo un encuentro con Dios, él toma una decisión y empieza a servirle a Dios. Y en el momento que empieza a servirle a Dios, hace un ministerio enorme, mis hermanos. O sea, Pablo ha sido un personaje que es digno de poder ser imitado. Y todo lo que hizo Dios a través de una decisión. Entonces, si nosotros empezamos a tomar decisiones en nuestra vida, morir a nuestros principios, a lo que nosotros creemos que nos va a llevar el éxito, esto a lo mejor es un mensaje el día de hoy para nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nosotros podamos tener un discernimiento y que lo que Dios quiere que muera en nosotros, pues murió y adelante.
Y aquí a lo mejor hay muchos ministerios, mis hermanos. Hay muchos ministerios que van a ser desarrollados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hoy vimos 3 cosas. ¿Quién me va a dar el resumen de todo? Vimos el final, ese gran acontecimiento, mis hermanos, esa gran esperanza que nosotros tenemos, que no es en vano lo que estamos haciendo, que tarde o temprano se va a cumplir, que nosotros vamos a ser arrebatados en un abrir y en un cerrar de ojos. Así es. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Esto es lo que Dios dice. Ya vimos el primer ejemplo de todo lo que es la creación, los principios que nos van a ayudar a entender el proceso del cristiano y el final del cristiano. Y ahora estamos viendo un poquito al respecto que tenemos que morir a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos hacer algo más, pero si Dios en este momento, ¿verdad?, nos dice, no, tú debes de servirme, yo te diga, tú debes de sujetarte, tú debes entregar tu vida, pues entonces no tenemos que dudar. Abraham fue un hombre de esos donde Dios le dijo algo y él dijo, sí, Señor, amén. Él no dudó en ningún momento, él sabía que Dios era un Dios poderoso, que lo iba a respaldar en todo momento, así como a Pablo, así como a David, así como a Salomón, así como a tantos hombres de Dios, mis hermanos. Así es de que nosotros tenemos que determinar hoy en nuestras vidas, decir, sí, Señor, amén. Ahí en la computadora, mi hermano, y me gustaría que lo escucháramos. Nos gozamos, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche este canto. Le voy a pedir a mi hermana si le sube un poquito, y después de que termine este canto, vamos a orar a Dios. Nos ponemos de pie y oramos a Dios. Amén. Escuche este canto, por favor. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón cuando te amo, Cristo, cuando te amo. Señor, te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad cuando te amo. Quiero brincar, quiero abrigarte bajo tus alas y habitar en tus moradas a la sombra de tu majestad. Mi vida, hijos, alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste mi corazón cuando te amo, Cristo, cuando te amo, porque en tus manos seguridad cuando te amo, Cristo, cuando te amo. Quiero llegar a ti.
alzo mi voz, alzo mis manos hoy, alzo tu Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Voy a pedir a mi hermana que me baje un poquito y vamos a orar en esta noche, vamos a orar en estos momentos y vamos a pedir a Dios que Dios sea ayudándonos, que Dios sea ayudándonos a definir nuestra vida, mis hermanos. Así es de que les invito a que en esta noche oremos a Dios, ¿sí? Dios está escuchándonos en esta noche y si tenemos algo que tenemos que dejar, pues hay que pedirle mucho a Él y sigamos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste una vez más de llegar a este lugar, Padre, donde juntamente, bendito Dios del cielo, pudimos haber escuchado tu voz a través de tu escritura, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir entendiendo, seguir comprendiendo esta historia tan maravillosa, esta historia de redención para nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permitiste un día conocerte, tomar la decisión de continuar, Señor, en tus caminos, bendito Dios del cielo, Señor. Gracias te damos, Padre, y también te honramos, bendito Dios del cielo, Señor, a través de nuestras alabanzas, a través de nuestros cánticos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Celestial, Señor, por esa emoción de sentir nuestro ser al saber que un día, en un abrir y en un cerrar de ojos, Padre, estaremos delante de tu presencia, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, porque todo lo no es en vano, Padre, porque tarde o temprano tendrá una recompensa, bendito Dios del cielo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado de conocerte, Padre, en esta vida, bendito Dios del cielo, Padre. Pero queremos, oh Dios mío, que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas fortaleciendo, que nos ayudes a tomar buenas decisiones en nuestro caminar, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, que constantemente estás interviniendo en nuestras vidas para hacernos reflexionar, para que podamos entender el buen camino a seguir, bendito Dios del cielo.